Bueno, es una bendición poder compartir la palabra de Dios, es una bendición poder hablar de Dios, de la palabra, y estar en una iglesia que también pondera a Cristo, tiene a Cristo en el primer lugar. Es necesario que las iglesias puedan ser cristocéntricas y bibliocéntricas, y así el Señor se agrada. Voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 30. Lucas capítulo 4, del verso 16 al 30. Este mensaje lleva por título Llevando las buenas noticias. Llevando las buenas noticias. Lucas 4, del 16 al 30. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como tiene acostumbrado esta iglesia. Amén. Lo haremos con respeto, con reverencia al Señor. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, y entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Le invito a que repita después de mí lo siguiente: Señor Jesucristo, estamos ante tu palabra. Queremos ser personas enseñables. Queremos oír tu voz y también obedecerte, Dios mío. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu del Señor nos hable en esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. Quería, a modo de introducción, comentarles algunos datos bastante graves, algunas estadísticas, algunos datos que saqué de algunos sitios web, universidades y distintos entes que se dedican a la estadística. Y la verdad es que son estadísticas bastante crudas de lo que pasa en Chile, en nuestra realidad. Y quiero empezar a leerlas, que son temas actuales. Por ejemplo, se dice que una estadística habla de que entre el 2007 y el 2012 hubieron 273 víctimas de femicidio. Esto lo vemos a diario en las noticias, es algo que nos debe preocupar. 273 personas, mujeres, fueron víctimas de femicidio entre el 2007 y el 2012. Otro dato crudo que se está hablando bastante y que se sigue hablando, dice que cada 20 minutos en Chile un niño es abusado sexualmente. Cada 20 minutos.
un niño es abusado sexualmente en Chile. Esta es una realidad, una triste realidad. También otro dato que es bastante grave, que este estudio lo hicieron unos médicos de la Universidad de Chile, dice que en Chile se practican 200.000 abortos al año. Bastante grave, 200.000 abortos al año. Y otra estadística que también nos debe causar impresión, dice que Chile es el segundo país en el mundo en el aumento de la tasa de suicidio. Del mundo, de los países que van aumentando su tasa de suicidio, Chile es el segundo lugar en el mundo, después de Corea del Sur. Y se estima que para el 2020, cada día un joven se va a suicidar. Para el 2020 se estima que un joven cada día se va a suicidar. Estos son los datos que ustedes pueden revisar. Hay muchos más, hay muchas estadísticas, quizás mucho más graves, pero son temas que están en la realidad, están en nuestra sociedad, lo estamos viendo en los noticiarios y es algo que nos debe preocupar. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la voz o el mensaje de la iglesia en estos tiempos? Es una pregunta que cada uno debe responder. Y refiriéndome un poco a la iglesia, analizar dos cosas que uno puede ver en la realidad de la iglesia. No hablo de esta iglesia en particular, sino que voy a hablar de una iglesia general, universal, en el mundo, en Chile. Y hay una estadística que también leí sobre la iglesia. Se hizo una encuesta en Estados Unidos en la cual se entrevistó a los cristianos y decía que solo el 18% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia diariamente. Solo el 18% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia diariamente. Yo pensaba, si esta estadística o esta encuesta se hiciera en Chile, ¿cuál sería nuestra realidad? Yo creo que muy parecida, a lo mejor menor. Y la pregunta es para usted y para mí, ¿seremos parte nosotros de ese 18% que no lee la Biblia? ¿O seremos parte de ese 18% que lee la Biblia? ¿O seremos parte de los que no están ni ahí, tienen la Biblia ahí llena de polvo y la traemos solamente el día domingo? Entonces esa es la encuesta. Y también un análisis y una cosa muy interesante que yo pude ver, y es una comparación un poco odiosa, pero habla de que la iglesia es como la Coca-Cola cero. Usted dirá por qué. En la iglesia de estos tiempos, cero compromiso, cero interés, cero fidelidad, cero motivación y cero lo que usted quiera añadirle. Pero es un poco una comparación de cómo en estos tiempos todo es light, todo es cero, y lamentablemente la iglesia de Cristo también tiene esta característica. No en todos, obviamente, siempre hay un remanente fiel, pero a nivel general esta es nuestra triste realidad. Entonces, frente a estos datos, frente a estas estadísticas, frente a estas cosas, yo pregunto, ¿dónde está la iglesia? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Si por favor me pueden traer un vasito con agua, que se me seca la boca. Nos vamos al contenido. Esto era a modo de introducción. ¿Agüita o té? No, agua no, por favor. Vemos acá el contexto que está hablando Lucas. El médico Lucas está contando esta historia. Entonces, hablando un poco del contexto para adentrarnos un poco en esto, nos habla de que Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto y fue pasado por una gran prueba en la cual él tenía que ser lleno del Espíritu Santo, y el diablo lo tienta, pero Jesucristo finalmente obtuvo la victoria. Esta cosa ustedes la conocen, esta historia la conocen. Entonces luego de eso nos habla que Jesús inicia su ministerio, y luego de eso nos encontramos acá en este texto que hemos leído, donde Jesús se dirige o va a Nazaret, su pueblo natal, donde él se crió. Permiso. Entonces dice el versículo 16 que vino a Nazaret, donde se había criado, al lugar donde lo conocían desde pequeño, donde se crió Jesús, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Es importante esto, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí quiero extraer dos cosas. Quiero ser bien práctico y quiero extraer dos cosas.
Jesucristo en primer lugar respetó las costumbres y la fe de los judíos. ¿Por qué? Porque Él respetó el hecho de ir a una sinagoga y era su costumbre desde pequeño. Podemos ver la infancia de Jesús, que sus padres lo llevaban al templo y Jesucristo no estaba en contra de eso. Los templos, si bien es cierto, son construcciones hechas por manos de hombre, pero fueron diseñados en el corazón de Dios. Los templos en ese tiempo y ahora las iglesias, en ese tiempo las sinagogas, era la voluntad de Dios. El templo del Señor y después las sinagogas había nacido en el corazón de Dios. Jesús, Dios mismo, respetó eso. Y eso nos habla de que nosotros también debemos respetar la iglesia. Debemos considerar la iglesia, sea una casa, sea el lugar donde nos encontremos, el edificio que sea, eso lo creó Dios. Dios lo inventó. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque me ha tocado conversar con jóvenes y en estos tiempos están quizás dos pensamientos como extremistas. Por un lado están los que consideran la iglesia como algo tan santo que es como legalista el tema. Como que todo es santo y le dan una variedad a la estructura. Y por otro lado está el otro pensamiento que es bastante liberal en el sentido de que casi la iglesia no vale y que tú eres la iglesia. Y si bien es cierto, nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, somos iglesia y donde nosotros vayamos está la iglesia de Cristo, pero eso no quita que nosotros no nos congreguemos. Entonces por eso hablo de que Jesús respetó el hecho de ir a la sinagoga y eso es muy importante que nosotros podamos valorar la iglesia tanto como cuerpo pero también como estructura, en el equilibrio perfecto de Dios, que Él lo ha diseñado y Él lo ha puesto a disposición de nosotros. Este es el lugar donde nosotros adoramos a Dios, por lo tanto debemos valorarlo. Amén. Jesús lo valoró, nosotros como imitadores de Jesús también tenemos que valorar los templos, las iglesias, porque Dios las ha creado. Entonces esa verdad quería extraer de esto. Amén. Muchos hablan de repente en contra de los judíos, en contra de la religión, pero Jesús, Él no vino a destruir la religión judía. Lo que Él quería hacer era renovar la religión judía. Porque Dios había creado todos esos rituales, todas esas formas, la había creado Dios. Y muchas veces juzgamos a los judíos porque no vieron o no reconocieron a Jesús, pero en realidad ellos en cierta manera estaban en lo correcto porque ellos le habían inculcado desde pequeños que había un solo Dios y viene una persona, un personaje que se levanta y dice yo soy el Hijo de Dios. Entonces de cierta manera debemos comprender el contexto, cómo le habían enseñado a los judíos, cuál era su realidad. Es como que nosotros tenemos a Jesucristo y de repente venga alguien a decirnos otra cosa. Entonces tenemos que comprender ese contexto. Y los judíos, para ellos era una herejía que alguien se levantara y dijera yo soy el Hijo de Dios. Entonces tenemos que comprender esa realidad de ellos. Amén. Amén. Entró Jesús, como tenía de costumbre, entró a la sinagoga desde pequeño y ellos leían las Escrituras. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora tenemos que saber que todo esto estaba planificado por Dios y no es una casualidad que a Él le hayan pasado el rollo, ¿cierto?, el pergamino, y que justo hubiera encontrado esta profecía que se cumple en Él mismo. Y yo lo que voy a analizar o lo que voy a contar, que es el mensaje o el contenido, primeramente porque cuando yo le hacía esa pregunta, ¿dónde está la iglesia? Cuando se hablan estos temas tan peligrosos, tan graves, tan difíciles de abordar, la iglesia tiene que levantar la voz y tiene que dar una opinión. Pero ¿cuál es la opinión de la iglesia? ¿Cuál es la verdad de la iglesia? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Y aquí está en el versículo 18 y 19, que es donde me voy a centrar mayormente. Ahí está el mensaje de la iglesia, porque aquí no hay nuevos mensajes o nuevas revelaciones o nuevas visiones. El mensaje es uno solo, el mismo de siempre. Amén. El mensaje cristocéntrico, el mensaje de las buenas noticias. Por eso este mensaje se llama las buenas noticias, llevando las buenas noticias de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la iglesia que tenemos que entregar? Primero, antes de adentrarme, quiero explicar algunas cosas que yo sé que van a ser útiles para nuestras vidas en cuanto al Evangelio o en cuanto a las buenas noticias, porque muchas veces como jóvenes, veo hartos jóvenes acá, escuchamos o desde pequeño esa palabra evangelio, el evangelio aquí, el evangelio allá, ven al evangelio, yo sirvo en el evangelio, o
Jesús predicó el Evangelio, y en la Biblia ciertamente está esta palabra del Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Entonces quiero tratar de explicárselo. Los que pueden tomar apunte lo pueden hacer. Y la palabra Evangelio es una palabra compuesta del idioma griego. Son dos palabras. La primera palabra es eu, que significa bien, significa bueno, significa buena, significa buenos, buena, eu. Y luego tenemos la palabra ángelos, que significa anuncio o mensaje. Cuando unimos estas dos palabras, se pronuncia en el griego evangelion, que significa buen mensaje, buen anuncio, buena noticia o buenas noticias, buena nueva o buenas nuevas, y también se puede traducir como alegre mensaje. Por eso Jesucristo habla de las buenas noticias. El resumen de las buenas noticias, si usted quiere decir, es que es tan complicado el Evangelio de hablar, de compartirlo con otros, pero el resumen del Evangelio está en Juan 3:16. Usted lo puede buscar en su casa, yo sé que se lo sabe de memoria. En Juan 3:16 está el plan de salvación para la humanidad resumido en una forma tan maravillosa. Amén. Nos habla de que porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está demostrando el gran amor que Dios tuvo por la humanidad. Ahí está la motivación del Evangelio de las buenas noticias, porque de tal manera amó Dios a este mundo, a la humanidad, ¿cierto? Que ha dado a su único hijo, o que ha dado a su hijo unigénito. Cuando habla de unigénito está hablando de único en su género, uni de uno, génito de gen, de los genes de la esencia, el único hijo en su esencia. Alguien dirá, yo también soy hijo de Dios. Sí, tú eres hijo de Dios y yo también soy hijo de Dios, pero la diferencia es que nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Jesucristo es Dios mismo, es hijo en su esencia pura está en Él. Por lo tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el llamado es a creer en Jesucristo para que no se pierda. Ahí está el amor, la compasión de Dios, que es Dios el que va en busca del hombre. Amén. No es el hombre que va en busca de Dios, siempre es Dios que va en busca del hombre. Por lo tanto, el amor de Dios es tan grande que ha dado, que ha regalado, que nos ha donado a Jesucristo. Todo el que cree en Él puede ser salvo. Qué maravilloso es este amor, y cuando lo comprendemos mayormente. Ahí está el resumen de las buenas noticias o del Evangelio. Y el mensaje, versículo 18, es lo que queremos analizar. Dice el Señor Jesucristo, y es algo que debe a nosotros conmovernos y también debe hacernos preguntar. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cantábamos delante estas alabanzas y hacíamos un llamado al Espíritu Santo que viniera, que nos tocara, ¿cierto? Queríamos estar conectados con Dios. Y la pregunta para cada uno de nosotros, realmente el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Entonces dice, el Espíritu del Señor, dice Jesucristo, está sobre mí. Ojo, esta profecía es para Jesús, pero también puede ser aplicable para nosotros porque somos hijos de Dios también. Amén. Entonces todo este mensaje es para nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, lo dijo Jesucristo. Y la pregunta para mí y la pregunta para ustedes, si realmente el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor está sobre mi vida, está sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que en el momento que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, y es nuestra garantía. ¿Qué nos garantiza ir al cielo? El Espíritu Santo. ¿Y quién da testimonio de que somos salvos? Porque a veces está esa inseguridad, generalmente en los más nuevos o los jóvenes, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Dice Romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, que el Espíritu Santo da testimonio dentro de mí, si soy salvo o no. Amén. El Espíritu Santo cumple una función fundamental en nuestra vida cristiana, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y el Señor Jesucristo, obviamente, porque venía de esa prueba que yo les decía en el desierto,
tenía que tener una capacitación especial y tenía que ser lleno del Espíritu Santo para empezar este ministerio. Si Jesucristo, siendo Dios, tuvo que pasar esta prueba, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para iniciar una labor tan grande, ¿cuánto más para nosotros como iglesia, que somos pecadores, que somos faltos, necesitamos tener ese encuentro con el Espíritu Santo, ser llenos cada día, porque somos vasos de barro, pero tenemos que ser llenados continuamente por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos mueve o el que nos moverá a anunciar las buenas noticias o a llevar las buenas noticias. No hay otra forma, no puede haber una motivación propia, es el Espíritu Santo. Cuando lo tenemos a Él, cuando dejamos ser llenados nuestras vidas por el Espíritu Santo, es cuando nosotros podemos ir a anunciar el mensaje de Dios, pero una cosa natural, una cosa que fluya. Y Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y Él declara por la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. La pregunta para ti, joven, hermano, hermana, iglesia: ¿el Espíritu Santo está sobre ti? ¿El Espíritu Santo está sobre tu vida? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo? ¿O te conformas solamente el día domingo, un par de canciones? Un pastor decía que en estos tiempos muchos jóvenes o los hermanos van como a pegarse una volada espiritual a la iglesia, a fumarse un pito de alabanza, porque hay alabanzas que te llevan y todos los problemas y se envuelan y está ese enamoramiento más del Señor por la música, por la alabanza. Y ahí se olvidan todos los problemas, pero salen y vuelven a ser los mismos. Pero el Señor no nos pide que sea una sola emoción del día domingo, sino que el Espíritu Santo puede estar con nosotros cada día y podemos ser llenos cada día. A lo mejor un día tuviste un toque especial de Dios. No siempre va a ser lo mismo. El otro día un joven en la iglesia que está recién nos contaba con alegría de que fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado, fue derrumbado al suelo, se siente cansado. Yo sé que tú o yo hemos sentido eso, y son esos toques maravillosos del Señor, del Espíritu Santo, que nos capacita en forma especial. Pero eso no queda ahí. Son momentos especiales con Dios, pero tenemos que ser llenos cada día. Y el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, si podemos ver más atrás en el texto y también la vida de Jesucristo, había un sacrificio, había una búsqueda en oración. A lo mejor ustedes dirán: sí, no puedo estar por mi trabajo, por muchas cosas, arrodillado todo el día, porque la palabra dice: está sin cesar orando, constantemente en oración. Y uno se imagina que hay que estar, no sé, en una pieza orando de rodillas todo el día. No, la oración es una constante en nuestra mente, estar conectados con Dios diariamente. Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, y la figura que quiero aplicar acá, se me viene a la mente el celular. Cuando nosotros tenemos un celular, les voy a mostrar mi celular, que no es muy moderno, estas almejitas que yo creo que son antiguas ya, pero me sirve. Resulta que el celular, hay unos más modernos, unos más simples, unos tienen wifi, otros tienen cámara de video, pueden sacar fotos, calculadora y un sinfín de cosas, y uno dice: qué maravilloso. Están los touch que uno le hace así acá, que a mí no me gusta mucho y no me acomodo mucho con eso, pero está toda esa tecnología en los celulares, y uno dice: qué maravilloso este celular, o que me costó caro, etcétera. Pero el celular, por más bacán que sea, necesita una conexión. Tiene un cargador, y si no lo conectamos, el celular, por más bacán que sea, se desconecta y se muere y se apaga. Nosotros, asimismo, tomando esta figura del celular, podemos tener un título, podemos ser alabados por las personas, podemos ser grandes predicadores, grandes maestros, grandes evangelistas, o tienes un don en la música. Pero yo te quiero decir: sin el Espíritu Santo, sin la conexión con Dios, tú te apagas, tú no sirves. Es así nuestra conexión con Dios. Cuando vemos que la carga se está apagando, tenemos que acudir a Dios, tenemos que acudir a la fuente. Así como el celular lo conectas, porque si no se va a descargar y si no, no te va a servir. Así nosotros, sin el Espíritu Santo, nuestra vida no sirve, nuestra vida cristiana no sirve. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y Él declara: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí hay una serie de cosas que son muy importantes para nosotros. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar buenas noticias a los pobres.
me ha ungido. ¿Qué significa esta palabra? Me ha ungido. Yo quiero decirte a ti que el Señor